Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hola, en este día tenemos un invitado especial aquí al podcast Vidas en Rescate. Me gustaría que te presentaras. Muchas gracias, padrino Hugo. Mi nombre es Ronaldo Ulises Magdaleno de la Cruz. Gracias por la invitación que el día de hoy has hecho a través de este proyecto que estás realizando. Muchas gracias por tu labor. Ok, Ronaldo, quisiéramos saber de tu vida. ¿Qué edad tienes ahorita? Ahorita tengo actualmente 27 años cumplidos. 27 años cumplidos. Ok, ¿de dónde eres originario? Soy originario de aquí mismo, de Guadalajara. ¿Eres tapatío? Así es. Ok. ¿Cómo fue que en su momento, yo te conozco desde que eras un niño, llegaste tú a la iglesia? Sí, así es. Gracias a Dios yo pude llegar a la iglesia cristiana por medio de mi hermosa madre. De tu madre. De mi madre, así es. Ok. Sí, ¿qué edad tenías más o menos? Cuando mi mamá comenzó a ir a la iglesia cristiana, yo tenía alrededor de 6 años, particularmente 6 años, 7 años, y ella fue quien conoció de Jesucristo primero antes que yo. Sí. Ella trabajaba en un hotel que está ahí por Plaza del Sol. Ella era recamarera y ella se encargaba de dar masajes a la gente que iba pues a darse ese tiempo pues en su vida pues. Sí. Nosotros lo que vemos siempre son estos testimonios de impacto, ¿verdad? Te invitamos al programa porque estuviste en la iglesia y llegó el momento en que después abandonas la iglesia y te vas al mundo. Pero queremos saber, porque de aquí las familias o los jóvenes que nos están escuchando, tienen que saber cuáles fueron los elementos que hicieran que tú te alejaras, no solamente de la iglesia, que te alejaras de Dios, ¿no? Entonces, platícanos a qué edad te fuiste al mundo y algunas cuestiones que crees que fueron lo que hicieron que te fueras. Claro que sí. Yo, como tú lo acabas de mencionar, pues iba a la iglesia desde muy pequeño por medio de mi madre. Yo crecí pues desde muy chico en la iglesia, me gustaban las cosas de Dios. Conforme fue pasando el tiempo, me bauticé también. Me bautizaron, sí. ¿A qué edad te bautizaron? Me bautizaron el 4 de mayo del 2014. El 4 de mayo del 2014 tuve la oportunidad de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, y conforme fue pasando el tiempo yo comencé a servir en la iglesia. Comencé a servir en la iglesia, comencé a servir en el ministerio, desde lo más pequeño hasta lo más alto pues que... ¿A qué edad es cuando te vas de la iglesia? ¿A qué edad es cuando yo me voy a la iglesia? Yo me voy de la iglesia a la edad de los 19, 20 años. 19, 20 años. Ok. Anteriormente me platicabas de que el motivo en el cual tú caíste en un enfriamiento espiritual fue porque a la iglesia donde tú asistías, el pastor lo cambian no solamente de iglesia, se cambia a otro país a pastorear. Entonces ahí te sientes hasta cierto punto desprotegido. Claro, sí. Sí, porque pues el pastor que yo tenía era un pastor muy entregado, muy dedicado al servicio, y él tuvo que partir a otro país para seguir sirviendo al Señor Jesucristo, y entonces yo me quedo así como que ausente, pues, desprotegido, como tú acabas de mencionar. Ok. Algo que es un elemento muy importante en ese momento tú vivías
en la iglesia, ¿verdad? Estuviste viviendo en la iglesia, y también algo que a mí me tocó vivir junto con Ronnie. Su mamá tenía un problema, ¿cómo le podríamos nombrar? ¿El problema que tenía tu madre? Yo creo que es un problema de esquizofrenia. ¿Verdad? Su mamá padecía de esquizofrenia. Incluso recuerdo que nunca se me olvidó cuando me toca ir a Salme a internarla, que la doctora dice que ella padece de esquizofrenia esquizoafectivo, caía en cuestiones de una profunda depresión, y eso lo llevaba a tener alucinaciones o a tener delirios auditivos. Empezaba a escuchar voces, y las voces eran de que súbete al puente y aviéntate y cuestiones así. Entonces por eso pues tenía que ser hospitalizada. Claro, ¿verdad? así es. Uh-huh. Sí, mi mamá de hecho ha tenido varias llegadas al hospital de Salme, Sí. debido a esa... ¿Cómo cuántas veces estuvo internada? Yo creo que alrededor de unas 5 veces. 5 veces. Por el expediente que ya ellos tenían pues, en el hospital. Ok. A tu padre nunca lo conociste, ¿verdad? No. Mencionas. Nunca conocí a mi papá, así es. Sí, Ronnie, entonces nunca tuviste una figura paterna, ¿verdad? En mi caso, pues yo siempre, hasta la fecha, vivo a mi papá y lo visito, hago una vida normal hasta cierto punto, pero cuando hablamos de que no tuviste la figura paterna, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia, tratándose de cómo la viví. Sí, porque yo recuerdo que en una ocasión también tú nos mencionaste que estuviste en un albergue de niños. Sí, así es. ¿De qué edad estuviste ahí? Estuve en 2 albergues. Uh-huh. Desde muy pequeño. El primero yo creo tenía alrededor de unos 3 años. Sí. 3 años, de 3 años a 4 años. Uh-huh. Estuve en un internado, en un albergue, y de ahí, de ese albergue, fui trasladado a otro internado, Uh-huh. más cerca de aquí de la ciudad. En ese internado estuve entre los 4 años a los 6 años más o menos. ¿Y qué era lo que pensabas cuando estuviste en esos procesos, pues, en los albergues? ¿Cómo fue tu niñez ahí? Mi niñez fue de esta manera. Yo estudiaba la primaria. Sí. En el segundo internado ya estaba en primero de primaria. También cursé el kinder, al lado de esa primaria había un kinder, también lo cursé ahí, estando en un internado. ¿Por qué estuve en un internado? Porque por lo mismo de mi mamá. No se podía hacer cargo de ti. Exacto. ¿Tu mamá iba y te visitaba en esos procesos en el internado? Era muy duro, pero sí me iba a visitar. Sí, era muy duro porque no era así como que de una semana, cada 15 días, un mes. Era muy raro que ella fuera a visitarme porque ella estaba hospitalizada. Okay. Ella estaba hospitalizada, ella estaba internada, y en ese lugar yo creo que tal vez no la dejaban salir porque tal vez ella no estaba lista para verme o para hacerse cargo de mí. Y en su momento tú de niño pues, la extrañabas, ¿no? Claro, sí. Yo todo el tiempo pensaba en ella, iba a la escuela pensando en ella, regresaba de la escuela al internado, las monjitas, unas madres, que ellas eran las que se encargaban de llevarnos a la escuela y regresarnos a la escuela. Y entonces mi pregunta todo el tiempo era, pues, ¿dónde está mi mamá? ¿O qué pasó con ella? O sea, si había una cierta importancia hacia ella de saber qué había pasado con ella, porque en realidad no sabía nada de ella. Ya hasta que estuve más grande me enteré que ella estaba internada, porque estuvo internada, pero cuando era un niño no sabía en realidad ni por qué estaba internado ni por qué no estaba con ella. Te sentías como en un abandono, ¿no? Como abandonado, sí. Sí, nosotros siempre cuando hablamos de los problemas de adicción, ¿verdad?
de sustancias. Sabemos que hay un detonante de consumo, pero tú llegas a Cristo, pero después te alejas. Así es. Te alejas y parte de lo que conocemos de tu vida, pues terminas en las calles, pero no en las calles en pandillas, en mañas, X. No, o sea, tú terminas en las calles en situación de indigencia. ¿Nos puedes platicar de ese hecho? Yo creo que sería muy importante, porque tu testimonio es un testimonio de impacto, es un testimonio de transformación, tu testimonio es un milagro que se dio, ¿ok? Porque pues, cuando llegas a Vidas en Rescate, también presentas un cuadro, un cuadro de locura, ¿no? O sea, te veíamos riéndote solo, hablando solo, no conectabas con las personas, hasta que pues Dios hizo la obra en tu vida y pues gracias a Dios estás aquí. Pero platícanos un poquito cómo te fue en las calles. Claro que sí. Yo, como te lo había mencionado, estaba sirviendo en la iglesia, pero yo tomo la decisión de apartarme, pues, de hacer la voluntad de Dios. Mi intención de irme al mundo no fue porque haya sido un deseo de placer, de querer experimentarlo, sino porque fue incluso una decisión que no estuvo muy pensada, pues. Sí. Simplemente lo hice y sucedió. Lo hice y pasó, y conforme fue pasando el tiempo comencé a caminar en ese camino de mal, en ese camino de pecado, en ese camino de inmundicia, y poco a poco me fui apartando de lo que era la oración, me fui apartando de lo que era el ayuno, me fui apartando de lo que era estar leyendo la Biblia y estar haciendo su voluntad. Sí, no, pues porque ya estabas, cuando estuviste en las calles ya estabas en el consumo de sustancias. Claro que sí. De hecho, cuando tomo esa decisión de apartarme, aunque no lo hice definitivamente como algo que yo fuera a hacer para toda la vida, lo hice con la intención, pues, de volver, de regresar. Entonces comencé a drogarme, comencé a vivir, pues, de manera incorrecta, desagradando los ojos de Dios. Sí, algo que pasa con las personas, pues, tú eres un rehabilitado en una situación de indigencia. ¿En dónde dormías? Yo dormía literalmente en la calle. Donde te llegaba la noche. Sí, Ronnie, algo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando veo a una persona que está en situación de calle, que vive en indigencia, pues uno siempre dice, pues qué comerán, o dónde dormirán, o dónde harán sus necesidades. Pero tú llegaba la noche, y ¿en dónde dormías? Principalmente buscaba un lugar seguro, que, pues, aunque yo sabía que estaba haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios, pues era así como que precavido, ¿no? Buscaba áreas incluso de confort para seguir consumiendo, pues, la sustancia. Entonces, hay ocasiones que de repente yo iba caminando en la calle esperando a que se hiciera noche, ya cuando veía que se había hecho noche y yo quería seguir consumiendo, pues yo veía de repente una bolita, ¿no? En un lugar donde... ¿En qué zona era donde tú estuviste en esa situación de indigencia? Pues mira, la zona en la que yo todo el tiempo andaba era la Central Vieja, la Catedral, la Calzada, la de República, la zona centro de zona centro de Chapultepec. Todos esos lugares eran... ¿Y qué cargabas contigo? Pues ahora sí, lo que siempre cargaba conmigo era la sustancia del consumo y una pipa, y una encendedora. Pero, no sé, cobija, algún cambio de ropa, alguna mochila. Realmente había ocasiones en las cuales
pues buscaba un rinconcito para dormir porque pues alguien que está prendido en el consumo de la droga, pues de la sustancia, no duerme, pues. Entonces había días que yo no dormía y me la pasaba toda la noche, todo el día despierto, y hasta que ya me sentía cansado, ahora sí, pues buscaba la manera de cómo conseguir una cobija, un lugar donde no me hicieran daño, donde no me lastimaran, donde pudiera dormir, sentirme tranquilo, pues, Reponerte. exacto. Y si había en las calles, o sea, personas que te echaban la mano, creían, pues, o sea, que te ayudaran o algo. Esta última vez, antes de yo regresar aquí a Vidas en Rescate, la comunidad que hasta el día de hoy me ha apoyado, sí hubo alguien, y yo creo que fue la primera persona, independientemente de mi familia, mi sangre, creo que fue la primera persona durante 5 años que Estuviste en las calles. estuve en las calles, ¿sabes? Fue la primera persona que se acercó a mí, yo estando sentado en una banca, triste, con esas ansias de buscar de Dios, de buscar una respuesta. Estando ahí sentado en esa banca, en esa banquetilla, se acercó una persona y me puso su mano en mi hombro. Y enfrente donde yo estaba así como que un localcito de hamburguesas. ¿Recuerdas la calle? ¿Dónde era? Creo que era la de Javier Mina. Ajá. Y en la esquina del Parque Rock. Ok. Enfrente de Lux. Entonces era en la Juárez. En la Juárez, de Javier Mina. Ahí estaban vendiendo hamburguesas, hot dogs, burritos, lonches. Y yo estaba enfrente de ese restaurante sucio, sin asearme, drogado, sin dinero, sin nada, completamente vacío. Se acerca esta persona con su brazo, me toca el hombro y me hace una pregunta y me dice, ¿estás bien? Y pues yo, a pesar de la actitud y el cómo me sentí en ese momento, mi respuesta fue, sí, estoy bien. Pero la realidad era que no estaba bien, estaba completamente derrotado, pues. Y me vuelve a hacer la pregunta y me dice, ¿necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? Yo a esa persona no la conocía, literalmente. Yo no sabía quién era, incluso era como que un japonesillo, incluso hasta se me hizo raro porque pues nunca se me había acercado un japonés, así como que un chino. Como oriental. Ajá, no era de este país, era así como que un japonesillo. Y se me hacía raro porque yo llegaba a los restaurantes en ocasiones de japoneses, de chinos, pedía comida y ellos como que no entendían mi lenguaje o simplemente me decían que no, que me alejara, que me faltaba por las condiciones en las que andaba. Entonces me hace esa pregunta, me comienza a decir, ¿necesitas algo? ¿Ocupas ayuda? Le dije, no, todo bien. Y me dice, ¿ya comiste? Y mi respuesta fue en ese momento, pues no he comido nada. Y enfrente, te reitero, estaba ese restaurante y me dice, ¿quieres comer algo? Yo lo pago, yo te lo invito. Y le dije, sí. Y entonces me pasó a ese restaurante y me dijo que pidiera lo que yo quisiera y que él pagaba todo lo que yo consumiera ahí. Entonces yo pensé que él iba a entrar conmigo a comer, pero cuando yo me pasé, me lavé las manos, me senté, pues él ya no estaba, pero la cuenta ya estaba pagada, pues. Él ya había pagado todo y yo comencé pues a alimentarme, pues. Había ocasiones en las cuales pues no comía por el consumo, como que de repente hay momentos donde no tienes hambre y simplemente la necesidad de estar consumiendo, pero cuando no tenía para comer y tenía hambre, simplemente me acercaba a restaurantes, me acercaba a lugares donde vendieran comida, donde vendieran alimentos, y cuando no pedía, simplemente me ofrecía a ayudarles.
Sí. a barrer la banqueta, barrer el piso, limpiar el puesto, ofrecerme pues al servicio con ellos para poderme ganar pues un taco, que es como realmente se le llama. Pues Ajá. uno en esa condición, la manera que uno interpreta el querer comer es: me regalas un taco o te puedo ayudar en algo para que me pueda ganar un taco. Sí. Y cuando no era sirviendo en algo, pues era estar pidiendo dinero, pues. Sí. Entonces, mi transcurso durante el día, la tarde y la noche, cuando no era sirviendo o apoyando en los lugares para ganarme algo de comer, pues era estar pidiendo dinero todo el día, pues. Y de ahí mismo, si tenías un extra, pues comprabas droga, ¿no? Exacto. ¿Qué sustancia era la que comprabas? Yo comencé con la sustancia de la marihuana, pero terminé con la sustancia del cristal. Ya el último con el cristal, el último en las calles. Ok. Hay una cuestión que se me hace pues importante, ¿no? De cómo te alimentabas, lo de la persona que te ayudó, pero algo que es un elemento, en ese momento, ¿qué pensabas sobre tu mamá? Sobre mi mamá, ¿Se tenían recuerdos? No. Cuando yo estuve consumiendo, pues sí me preocupaba mi mamá porque no sabía dónde estaba. Sí. Pero era así como que estar caminando todo el día en la calle y de repente encontrar a mi mamá. Ok. Porque a ella le gustaba así como que vender juguetitos o dulces. ¿Y te la llegas a Y encontrar? me la llegué a encontrar. Entonces, en el transcurso de mi caminata, pues sin dirección, sin rumbo fijo, pues era así como que de estar cruzando calles, caminar hacia la derecha, hacia la izquierda, todo derecho, incluso regresarme y seguir caminando, pues era así como que de repente topármela, pues. Sí. Y ya cuando me la encontraba, pues me daba gusto porque ya me sentía más tranquilo, Sí. decía: está bien, no le hace falta nada. Y pues era como saludarla en ese momento, y por la condición en la que estaba, Sí. pues era como decir adiós, despedirme y seguir en el camino, pues, en el que yo andaba. Sí, me comentabas hace rato que en su momento tenías movimientos involuntarios, ¿no? También. Claro, sí. Que hablaba solo, expresión de sus movimientos solo. Sí, ¿Puedes platicar cómo era? Sí, claro que sí. Pues eran movimientos, como tú lo acabas de decir, involuntarios, en los cuales no había control en mi cuerpo. Fueron detonantes que yo no podía controlar, pues, en sí. No podía tener dominio sobre el hecho de hablar solo o simplemente mover mis brazos o hacer cosas sin sentido, sin algún respeto, pues, porque por el consumo de la sustancia, pues eso me provocaba hacer cosas que no eran correctas. Entonces, en su momento yo llegué a hablar solo, no porque yo lo haya querido hacer, pues, o lo haya deseado, o haya dicho: a ver, pues no tengo con quién hablar, deja hablo con el árbol, deja hablo con la pared o algo, a ver si de pura casualidad eso me entienden. Sí. Sino que era así instantáneamente, pues, era espontáneo, simplemente sucedía, simplemente pasaba. Ronaldo, ya para terminar, me gustaría saber cómo fue tu retorno otra vez al camino de Dios. De estar en este camino de la desesperación, de la desolación, de la muerte, ¿qué fue lo que te hizo recapacitar y decir: ¿sabes qué? Otra vez regreso. ¿Cómo fue? Claro que sí, yo recuerdo que aproximadamente hace 2 años, mi regreso, pues yo ya me sentía vulnerable, ya me sentía devastado completamente. Incluso
como te había comentado, tuve ese encuentro con esa persona que decidió brindarme ayuda y dándome algo de comer. Cuando él me invita a comer, pues como todo cristiano tiene ya principios fundamentales pues acerca de oración. Yo comencé a orar por los sagrados alimentos, pero también comencé a pedirle a Dios que ya me ayudara, pues, de forma ahora así como fuese su voluntad, porque yo ya no podía, pues, seguir en ese camino. Entonces, comencé a decirle dentro de ese mismo día, al siguiente día, yo le pedí a Dios, dije, Dios, ayúdame, yo ya no puedo, ya no quiero seguir consumiendo, quiero que mi vida cambie, quiero volver a ti, quiero regresar a ti porque a ti te conozco y siento que te estoy deshonrando. Dame la oportunidad de volver a ti. Entonces fue como Dios haberme puesto a prueba, porque comencé a sentir que era necesario volver a este lugar, venir a este lugar, Vidas en Rescate, donde se me estaba brindando la ayuda. Y después, como a la semana, yo estando en un albergue, me encuentro con las personas que me dieron la oportunidad de estar aquí en Vidas en Rescate. ¿Cómo se llama el albergue? ¿Recuerdas? Se llama Cadipsi. Ok. Cadipsi. Está ahí en la zona central de Guadalajara y pues yo ya no quería estar ahí tampoco, yo necesitaba un cambio totalmente en mi vida. Entonces yo le decía a Dios, es que hay un miedo en mí que no me deja avanzar, no me deja crecer. Quiero hacer lo bueno, pero siento que algo no me lo va a permitir. Entonces, pues era como Dios haberme dicho, pues con todo y eso, si tienes la disponibilidad de regresar, vuelve y los brazos están abiertos para ti. Sí, porque fue así como pude regresar a sus caminos. No, pues muchas gracias por compartirnos tu testimonio. Yo siempre les digo que los testimonios es un tesoro para las personas que lo necesiten. Y ahorita, en breves palabras, pues, ¿qué consejo le darías a los jóvenes de las congregaciones? ¿Qué consejo le daría a los jóvenes de las iglesias? Bueno, mi consejo principalmente está basado en la Biblia. La Biblia habla acerca de la creación, de cuando Dios crea al hombre y a la mujer, que Él crea a Adán y Eva, pero Adán y Eva cometen pecado. Sí. Mi consejo es que algún día ese pecado te va a alcanzar, esa consecuencia te va a alcanzar. Pero lo importante no es huir de Dios, lo importante es volver a Dios, regresar a Dios y tener en cuenta que Él te va a recibir con todo tu corazón, con todo su corazón, y a partir de ese momento comenzarás a dar fruto. Pero lo mejor es que nunca se aleguen. Que nunca se aleguen, que regresen al camino del Señor, porque no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco caminos, simplemente hay uno, y es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con las entrevistas. Dios bendiga. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.